Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. El día de hoy vamos a hablar de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Y primeramente vamos a definir qué es la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Vamos a definir como la pérdida hemática por genital en las primeras 20 a 22 semanas de gestación. O sea, antes de las 22 semanas del embarazo va a haber una pérdida por genital y que esto se va a definir como las hemorragias de la primera mitad del embarazo. ¿Cuáles son las patologías o cuáles son las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo? Bien, vamos a hablar de aborto, del embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Estas son las tres causas de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Empecemos con el aborto. Y vamos a definir aborto según la Organización Mundial de la Salud como la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación con un peso menor de 500 gramos y una talla menor a 23 centímetros. Es decir, que el producto o el feto en este caso tiene que tener menos de 22 semanas, un peso menor a 500 gramos y una talla menor a 23 centímetros. ¿Cuáles son las causas para el aborto? Pueden ser causas ovulares, como son las cromosomopatías. Ustedes saben que las cromosomopatías son mutaciones cromosómicas por alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas, ¿ya? Y esta puede ser una causa de aborto. Entre las causas maternas vamos a tener primeramente las infecciosas, que es muy común porque puede ser una infección del tracto urinario tanto alta como baja, ¿ya? El TORCH, si ustedes que ya saben que es el término abreviado que se utiliza para describir un grupo de enfermedades que se transmiten de la madre al bebé durante el embarazo, ¿ya? Estamos hablando de la toxoplasmosis, otras enfermedades, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes, entre otras como el VIH, ¿no? Y también está la clamidia. ¿Por qué las infecciosas es la causa para un aborto o para una amenaza de aborto? Ustedes saben que cuando hay una infección, bueno, vamos a decir, cuando hay alguna infección en el cuerpo y cuando la mujer está embarazada y hay una infección, ya sea una ITU, ya sea inclusive una caries, una infección dental, entonces va a haber un aumento de las prostaglandinas, ¿ya? Y las prostaglandinas van a producir contracciones en el útero, va a haber un aumento de prostaglandinas, lo que va a provocar contracciones y modificación cervical en el útero, ¿ya? Esto quiere decir que va a haber una dilatación, es decir, una abertura del cervix y el borramiento que va a ser el acortamiento del cervix. ¿Ya? Eso es lo que producen las infecciones, un aumento de prostaglandinas y las prostaglandinas van a provocar que hayan contracciones uterinas y una vez que empiezan las contracciones se va a producir la modificación cervical. Luego están las enfermedades crónicas o endocrinas, como la diabetes mellitus y la hipertensión. Estas dos son muy importantes porque se presentan muy a menudo este tipo de problemas. También vamos a hablar de un cuerpo lúteo insuficiente. ¿Y a qué nos referimos? Ustedes saben que una vez que ocurre la ovulación, el folículo de Graf se va a convertir en cuerpo lúteo o el cuerpo amarillo, que es de forma progesterona. Esto va a ocurrir entre la semana 10 y 12. Y esto va a nutrir al nuevo ser. Cuando el cuerpo lúteo secreta de manera insuficiente, la progesterona es una causa de aborto espontáneo. Es importante solicitar, por eso, progesterona sérica para saber que el cuerpo lúteo es suficiente y que no se produzca el aborto espontáneo. Alteraciones estructurales.
Entre las alteraciones estructurales vamos a tener la incompetencia ismocervical. En este caso, el cuello del útero, el cervix, tiene que estar completamente cerrado. Pero cuando el cervix es incompetente, entonces el cuello del útero se va a abrir, ¿ya? Eh, se va a abrir espontáneamente, y esto que va a provocar un acortamiento y un borramiento del cuello del útero, provocando así un aborto espontáneo. Y entre otras causas también se ha visto que el dispositivo intrauterino del tipo T de cobre también es una causa de aborto espontáneo. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Esta clasificación es muy importante saber, y es mejor que sepan cada una de ellas para el examen de grado especialmente. ¿Ya? Y vamos a hablar primero según la edad gestacional. Según la edad gestacional, vamos a ver que tiene 3 clasificaciones. Primero está una ovular, ¿ya? Que esto es antes de las 2 semanas de embarazo. Antes de las 2 semanas de embarazo se va a llamar un aborto ovular. Luego tenemos el aborto embrionario, que esto va a estar entre la 3ª a la 8ª semana de embarazo. Ya ese va a ser el aborto embrionario. Y el aborto fetal, que esto se va a dividir en 2, el aborto precoz y el aborto tardío. El aborto precoz va a ser de la semana 9 a la semana 12. Y el aborto tardío va a ser de la semana 13 a la semana 22. Entonces, esto sería según la edad gestacional. Luego tenemos según la etiología, aborto según la etiología. Este puede ser espontáneo, que este ya, como ya habíamos hablado, puede ser por las infecciones o una deficiencia del cuerpo lúteo, y provocado, que este vamos a subdividir en terapéutico y criminal. El terapéutico, si es que hay va a estar la vida de ambos en peligro, como puede ser la hipertensión, que pueda poner en peligro la vida de la madre, o alguna cromosomopatía que sea incompatible con la vida, entonces por eso se va a realizar un aborto terapéutico. Y el criminal, que ya aquí, como ustedes saben, en muchos países esto está penado por ley, y aquí no necesariamente tiene que haber una causa para realizar el aborto. O sea, si una persona no quiere tener hijos, entonces va a realizar el aborto criminal. Según la recurrencia, este puede ser recurrente o habitual. ¿A qué nos referimos con recurrente? Recurrente nos vamos a referir a 2 abortos consecutivos, es decir, se embaraza una vez, aborta, se embaraza una segunda vez y va a abortar, ¿no? Entonces, esto ya es recurrente, 2 abortos consecutivos en el año. Y el habitual son 3 abortos consecutivos o 5 intermitentes, ¿ya? 3 abortos consecutivos. Se embaraza 1, 2, 3, y ya esto ya va a ser habitual, o 5 intermitentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se embaraza, aborta, se embaraza, aborta. Se embaraza, va a tener su bebé, va a nacer, y luego se va a volver a embarazar y va a abortar nuevamente, y así. Entonces, eso es habitual. Según la clínica o cronología. Este ya es un poquito más extenso y vamos a hablar. Según la clínica, primero vamos a hablar de una amenaza de aborto, ¿ya? Amenaza de aborto no es lo mismo que aborto, eso hay que tener muy en cuenta. Aborto es la interrupción del embarazo,
¿Ya? En cambio, amenaza de aborto, estamos hablando de una instauración de contracciones uterinas antes de las 22 semanas de embarazo. Eso tienen que tener muy en cuenta y no se confundan que amenaza de aborto y aborto no es lo mismo. Como ya les había dicho, aborto es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas y amenaza de aborto es la instauración de contracciones uterinas antes de las 22 semanas. ¿Ya? ¿Y qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser la clínica de la amenaza de aborto? Va a haber un sangrado rojo rutilante. Va a haber dolor abdominal en hipogastrio de tipo contráctil o espasmódico. ¿Ya? Estos dos ya nos dicen que es una amenaza de aborto, el sangrado y el dolor. ¿Ya? Pero aquí no hay todavía modificación cervical. ¿Ya? Entonces, por eso es que, a ver, hablamos de amenaza de aborto porque se van a presentar estos dos signos. Sangrado rojo rutilante y el dolor abdominal de tipo cólico o tipo contráctil en hipogastrio. ¿Y cuál va a ser la conducta? La conducta para una amenaza de aborto es reposo relativo, control de sangrado con útero y utilizar útero inhibidores. Luego tenemos el aborto en curso. En el aborto en curso vamos a hablar de un aborto inminente y un aborto inevitable. En aborto inminente vamos a tener sangrado genital de rojo rutilante, va a haber dolor abdominal en hipogastrio, sincrónico, tipo cólico, pero aquí ya vamos a tener modificación cervical. Sin embargo, las membranas van a estar íntegras todavía. Ya sí hay modificación cervical, pero todavía las membranas van a estar íntegras. En el aborto inevitable, vamos a tener todo lo anterior más la eliminación del líquido amniótico y las membranas van a estar rotas. Es decir, que va a haber un sangrado rojo rutilante, va a haber dolor abdominal va a haber dolor abdominal tipo cólico, va a haber modificación cervical y aquí va a haber eliminación del líquido amniótico y ya va a haber ruptura de membranas. Y al haber eliminación del líquido amniótico, la altura uterina va a ser menor a la edad gestacional. Ahora vamos a hablar del aborto consumado. En el aborto consumado va a estar el aborto incompleto y el aborto completo. En el aborto incompleto vamos a tener el sangrado rojo rutilante, el dolor en hipogastrio de tipo cólico, tipo contráctil, va a haber modificación cervical, pero la altura uterina va a ser menor para la edad gestacional. Va a haber, además que vamos a tener restos corioplacentarios, ¿ya? O sea, es todo lo de lo anterior, ¿ya? Eliminación del líquido amniótico, las membranas van a estar rotas, la altura uterina va a ser menor para la edad gestacional y además a esto se va a sumar los restos corioplacentarios. Cuando el aborto es incompleto, la conducta que se debe seguir es recurrir ya sea al AMEU, que es la aspiración manual endouterina o el UBI, ya que es el legrado. Con la aspiración uterina o la aspiración manual se va a realizar solo hasta la semana 12 con una dilatación del cuello uterino de 2 centímetros. En cambio, el legrado se va a realizar después de las 12 semanas con una dilatación del cuello uterino de 4 centímetros. En el aborto incompleto, aquí ya no se puede hacer nada, ¿ya? Porque el embrión ha sido completamente eliminado. Aquí ya no, la altura uterina es menor para la edad gestacional, no hay frecuencia cardíaca, no hay movimientos fetales porque el embrión ya ha sido eliminado. Y aquí no hay nada que hacer. Luego tenemos el aborto retenido, que también se llama fallido o diferido. Aquí, esto generalmente es un encuentro casual, por así decirlo.
esto se descubre por casualidad, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber una pérdida de la vitalidad del producto, no va a haber modificación cervical, no va a haber dolor en hipogastrio tipo contráctil, no va a haber nada de lo que hablamos anteriormente, ¿ya? El producto va a quedar retenido al interior del útero y en teoría se dice que tendrían que pasar 4 semanas de haber perdido la vitalidad. El producto, ¿ya? Por eso es que es una casualidad que se encuentra. A veces, como ustedes han visto, seguramente en algunas, eh, en algunas plataformas que han habido casos de que el feto ha quedado ahí retenido y se ha momificado, por así decirlo, ¿no? Y la madre nunca se ha enterado que estuvo embarazada, ¿no? Pero eso es muy raro. Sin embargo, puede ocurrir de que la madre esté embarazada, no se haya dado cuenta, el producto ha perdido la vitalidad y se ha quedado ahí, y en un control se ha dado cuenta de que tiene de que ha habido un aborto retenido, ¿no? ¿Cuál va a ser la conducta para este caso? Obviamente se tiene que hacer la internación de la paciente y se va a usar misoprostol de 400 unidades, que van a ser 4 tabletas que se van a aplicar intravaginal para realizar la maduración cervical, para que se dilate y para que haya la evacuación del producto. Luego tenemos el aborto infectado. El aborto infectado va a ser un proceso infeccioso, pero este va a ser localizado, va a ser a nivel de genitales, ¿ya? Y la paciente va a presentar fiebre o va a presentar alzas térmicas, va a presentar sangrado con mal olor o restos fétidos, secreciones purulentas y el útero va a estar blando. Para esto, la conducta va a ser internación y aplicar ampicilina o gentamicina, ¿ya? Para que la infección no avance. Luego tenemos el aborto séptico. Esto ya es una infección, pero es generalizada, o sea, esto se va a diseminar a todo el cuerpo y esto puede inclusive llevar a la muerte a la paciente si es que no se trata inmediatamente, ¿no? Entonces, la paciente va a venir con alzas térmicas, va a venir con sangrado, un sangrado oscuro, restos fétidos o coágulos negros, secreciones purulentas, además que va a tener el útero blando y va a haber astenia y adinamia. Y la conducta va a ser la misma que en el aborto infectado. Vamos a hablar ahora de la conducta de amenaza de aborto. ¿Qué vamos a hacer? Cuando la paciente viene con una amenaza de aborto, lo primero que se debe hacer es internar. Se interna a la paciente y vamos a tener las medidas generales que son la dieta blanda, un reposo relativo y tenemos que realizar un control del sangrado con apósitos estériles cada 30 minutos para ver qué para controlar la cantidad de sangrado que tiene la paciente, ¿no? En caso de que haya un sangrado bastante, o sea, que sea bastante, que sea considerable, entonces se tiene que pensar en una transfusión sanguínea, ¿no? Pero es por esa razón que vamos a controlar cada 30 minutos. Además que se va a hacer un control de los signos vitales cada 2 horas para ver que la paciente esté en buen estado. Vamos a poner solución fisiológica al 9%, 1000 cc para vía. Y los medicamentos que se van a utilizar para la amenaza de aborto es la indometacina, que este es un útero inhibidor, es un AINE útero inhibidor. Se va a usar indometacina 100 miligramos cada 24 horas por vía rectal durante 3 días. Se va a pedir una ecografía obstétrica para ver las condiciones en las que está el feto o el producto y se van a pedir laboratorios. Se va a pedir un hemograma para controlar que la paciente no esté anémica y para ver si es que tiene alguna infección
o qué tipo de infección está presentando la paciente. Vamos a controlar la glicemia en caso de que tal vez la paciente sea diabética y un examen general de orina. Ya aquí también vamos a ver si por ahí no tiene alguna infección urinaria. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones del aborto? En las complicaciones del aborto se pueden presentar primero hemorragias, ¿ya? Estas hemorragias pueden ser por lesión de la pared uterina o del cuello uterino por la perforación del útero con un legrado que haya sido muy profundo, muy agresivo y no, el médico no se ha dado cuenta de esto, entonces por ese motivo es que se puede dar una hemorragia. Por infecciones, como ya habíamos hablado, ¿no? Puede aparecer el signo de Mondor, que va a ser causado por el Clostridium perfringens, y este se va a caracterizar por la tríada tricolor, ¿ya? Esto se va a presentar, se puede presentar si es que no controlamos la infección, este signo de Mondor. Y se va a caracterizar porque la paciente va a presentar una palidez, porque está perdiendo sangre y va a estar anémica, ictericia, ya va a tener una coloración amarillenta, va a presentar cianosis, una coloración azul y puede haber una coagulación intravascular diseminada, ya que esto puede llevar a la muerte. El tratamiento, cuando la paciente está presentando el signo de Mondor, vamos a usar penicilina sódica endovenosa de 4 a 5 millones de unidades internacionales cada 4 horas por 3 días y hay que estar controlando obviamente signos vitales, hay que tener un control estricto de la paciente. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido esta pequeña clase y ya vamos a estar hablando en la siguiente clase o en el siguiente video vamos a hablar de embarazo ectópico, ¿ya? Espero que todos estén bien y nos vemos la siguiente. Hasta pronto.